Hay una trampa mental que te está robando la vida y ni siquiera sabes que existe. Sientes que cada día se repite, una película sin guión que solo tú ves una y otra vez, mientras el mundo sigue girando como si nada cambiara. Esa sensación de estar atrapado, de que el tiempo se vuelve una sombra que te persigue sin que puedas alcanzarla, no es casualidad, es el eco de un error que la mayoría lleva dentro, sin siquiera reconocerlo. Imagina que estás frente a un espejo empañado. Cada mañana lo limpias un poco, pero siempre vuelve a estar nublado, como si la propia superficie se negara a mostrarte la realidad. Esa niebla es la ilusión de un yo permanente, una identidad que creemos sólida, inmutable, como si fuésemos un personaje tallado en piedra. Carl Jung hablaba del self como una narrativa que construimos, no como una esencia fija. Creemos que somos una historia ya escrita, y esa creencia nos ciega ante la posibilidad de reescribirla. Cuando el yo se vuelve una muralla, cada error se transforma en una traición personal. Decir esto es parte de mi naturaleza se vuelve una excusa cómoda, pero también una cadena que te ata a la misma versión de ti mismo, aunque esa versión esté llena de miedos y limitaciones. Nietzsche describía al hombre como una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. La necesidad de ser coherente con esa cuerda nos mantiene balanceándonos en el mismo punto, sin atreverse a saltar hacia lo desconocido. Cada vez que justificas una caída como es mi forma de ser, la ansiedad se instala como una sombra que se alarga al atardecer. Viktor Frankl mostraba que la búsqueda de sentido es el antídoto contra el vacío existencial. Sin embargo, cuando tu identidad se vuelve un bloque de hormigón, el sentido se escapa entre grietas que jamás intentas reparar. La balanza se inclina, el peso del yo supera a la evidencia de tus propias experiencias, y la autocompasión se vuelve el refugio de una mente que no reconoce su propia fluidez. Pero la mente no es una estatua, es un río que siempre fluye, que cambia de cauce pero sigue siendo agua. Si aceptas que no hay un yo que proteger, el miedo a perderlo desaparece como la niebla al sol del mediodía. Visualiza ese río, a veces atraviesa rocas, a veces se abre paso por valles, pero nunca deja de moverse. Cada pensamiento, cada emoción, es una corriente que pasa, y tú eres el observador que reconoce su transitoriedad. Detectar esta trampa es más sencillo de lo que parece. Observa cuántas veces repites la misma excusa, cuántas veces dices esto es quien soy sin cuestionarlo, cuántas veces te resistes a cambiar aunque el dolor sea evidente. Son patrones que aparecen como flashes de una película repetida, la misma decisión en la adolescencia, la misma reacción en la adultez, la misma historia que se cuenta a los demás y a ti mismo. Si reconoces estos ciclos, ya has empezado a romper el espejo que te muestra una versión distorsionada. ¿Y tú, qué piensas de todo esto? Déjame tu comentario. De verdad quiero saber cómo has vivido esa sensación de estar atrapado en una versión de ti mismo que ya no sirve. Al comprender que el error mental que arruina tu vida no es la falta de voluntad, sino la ilusión de un yo constante, la puerta se abre a un sinfín de posibilidades que antes estaban ocultas tras la niebla. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene después puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo para siempre. Cuando el espejo interior se rompe, la fragmentación no es señal de pérdida, sino de liberación. Cada pedazo representa una versión que ya no sirve, una máscara que la sociedad te obligó a vestir para encajar, una historia que repetías sin saber que estabas alimentando una ilusión. Al observar esos fragmentos, la pregunta que surge no es ¿quién soy?, sino ¿qué estoy dejando de ser? Esa es la verdadera brújula que la mente necesita para orientarse fuera del laberinto de la identidad estática. Imagina que tu vida es una película en blanco y negro que, de repente, se tiñe de colores inesperados. Cada escena que antes estaba encuadrada bajo la misma luz tenue ahora se ilumina con matices que nunca habías percibido. El miedo a lo desconocido desaparece cuando comprendes que el personaje principal no está atrapado en un guión predefinido. Él mismo escribe cada línea, cada gesto, cada pausa. Esa conciencia es el motor que arranca el motor de la transformación. En la práctica cotidiana, esa transformación se manifiesta en los pequeños actos que, a primera vista, parecen insignificantes. Cuando decides tomar una ruta diferente al trabajo, no es solo un cambio de dirección física, es la primera señal de que tu mente está dispuesta a romper la rutina que alimenta la farsa del yo. Cuando te atreves a expresar una opinión que contradice lo que siempre has defendido,
Esa voz interior que antes silenciaba el conflicto ahora se vuelve el eco de una autenticidad recién descubierta. Cada gesto, por mínimo que parezca, es una gota que, acumulada, forma el río que ya no reconoce las barreras de la piedra que antes llamábamos mi naturaleza. Los patrones que antes te ataban aparecen como sombras que se proyectan en la pared de tu habitación. Observa cómo la sombra de la duda sigue la forma de la mesa, pero la mesa misma ya no es la única que define su contorno. La sombra cambia cuando la luz de la autoconciencia se vuelve más intensa. Esa luz no es un destello brillante que ciega, sino una llama constante que calienta, que revela los bordes difusos y los hace nítidos. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a encender esa llama y observar lo que emerge de la oscuridad. Hay quienes se aferran al concepto de una esencia inmutable porque les brinda una sensación de seguridad. Es como aferrarse a una roca en medio de la corriente. La roca brinda estabilidad, pero también impide flotar. La mente, al intentar mantenerse firme, se vuelve rígida, y esa rigidez es la que produce la ansiedad que describimos antes, ese constante zumbido en el pecho que recuerda al latido de una alarma que nunca cesa. Cuando aceptas la fluidez, la alarma se apaga, no porque desaparezca el peligro, sino porque el peligro ya no está definido por una identidad que lo alimenta. Si deseas detectar la trampa en tu vida, comienza por observar tus diálogos internos. Pregúntate, ¿con qué frecuencia utilizo palabras como siempre o nunca para describir mis comportamientos? Esa tendencia a absolutizar revela la necesidad de encasillarse, de mantener una narrativa que no admite matices. Cada vez que detectas esa palabra, detente y escribe una alternativa que incluya la posibilidad de cambio. Por ejemplo, en lugar de decir siempre soy torpe en las relaciones, podrías decir he tenido momentos difíciles en las relaciones, pero estoy aprendiendo a comunicarme mejor. Ese simple ajuste abre una ventana a la flexibilidad y debilita la estructura del error mental que arruina tu vida. Otro indicador es la sensación de estancamiento cuando miras hacia atrás y ves los mismos patrones reapareciendo como una película en bucle. Visualiza esa película como una cinta que se repite sin fin, pero con cada reproducción, la calidad de la imagen se vuelve más borrosa. Esa borrosidad es la señal de que tu cerebro está agotado de repetir el mismo guión. La solución no es forzar una nueva escena con la misma trama, sino reescribir completamente el guión, introduciendo personajes nuevos, conflictos diferentes y resoluciones inesperadas. La ciencia del cerebro también respalda esta visión. Los estudios sobre neuroplasticidad demuestran que las sinapsis pueden reforzarse o debilitarse según la frecuencia con la que las activamos. Cuando mantienes la ilusión de un yo fijo, las rutas neuronales que sostienen esa creencia se vuelven más gruesas, mientras que las rutas que permiten la adaptación se afinan. Cambiar esa arquitectura requiere intención y práctica, pero cada pequeño acto de cuestionamiento es una chispa que enciende la reconfiguración de la red neuronal. Imagina que tu mente es un jardín. Si plantas siempre la misma semilla, el jardín se vuelve monótono, predecible, y eventualmente se marchita por falta de diversidad. Si, en cambio, introduces distintas especies, permites que algunas crezcan, que otras se marchiten, el jardín se vuelve un ecosistema vibrante, capaz de adaptarse a cualquier clima. El error mental que arruina tu vida es la decisión de sembrar una única especie y negar la riqueza del ecosistema interno. Ahora, al llegar a este punto, la pregunta inevitable es, ¿qué haces con esta revelación? No basta con comprenderla. La verdadera revolución ocurre cuando la integras en tu día a día. Puedes comenzar con un ritual sencillo. Cada mañana, antes de abrir los ojos a la rutina, dedica 2 minutos a observar tus pensamientos sin juzgarlos. Permítete ver cómo la corriente de ideas fluye, cómo algunas se aferran a la palabra yo y cómo otras se deslizan libres. Esa práctica, aunque mínima, crea un espacio donde la rigidez se vuelve maleable. Otra práctica poderosa es el ejercicio de la carta al futuro. Escribe, como si fueras tú mismo dentro de 10 años, una carta describiendo los cambios que has experimentado, los miedos que superaste y las nuevas versiones de ti que emergieron. Al leer esa carta en el presente, tu mente reconocerá la capacidad de transformación y comenzará a alinearse con esa visión futura, debilitando la narrativa del yo estático. Si sientes que la presión social o familiar te empuja a mantener esa fachada rígida, recuerda que la verdadera fortaleza no radica en la resistencia a la presión,
sino en la capacidad de redefinir tus límites internos. La autoridad externa solo tiene poder cuando tú le concedes legitimidad. Al reclamar la potestad de ser el autor de tu propia historia, esa autoridad se desvanece, y con ella, la necesidad de sostener una identidad que no te pertenece. Al final del día, la vida es una serie de elecciones, y cada elección es una oportunidad para reafirmar o romper la ilusión del yo permanente. Cada vez que decides actuar contra la expectativa que tu mente ha construido, estás derribando los muros que te separan de la auténtica libertad. Esa libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de crear límites que sirvan a tu crecimiento y no a tu estancamiento. Y ahora, mientras la cámara se aleja lentamente, dejando que la luz se desvanezca sobre la silueta de quien ha empezado a cuestionar su propia esencia, la voz interior susurra una última frase que resuena en la oscuridad. El error mental que arruina tu vida no es la falta de voluntad, sino la creencia de que eres inmutable. Esa frase, una vez escuchada, se queda grabada en la conciencia como una marca indeleble, una señal de que el camino hacia la verdadera transformación ha comenzado. Si estas palabras han despertado una chispa dentro de ti, si sientes que algo ha empezado a moverse en tu interior, te invito a compartir esa experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser la llave que abra la puerta a otro que aún está atrapado en la misma sombra. Además, si deseas seguir explorando los recodos más oscuros y luminosos de la mente humana, suscríbete al canal y activa la campana. Allí continuaremos desentrañando los misterios que la psicología y la filosofía nos ofrecen, para que juntos podamos romper más espejos y descubrir cuántas versiones de nosotros mismos aún están por nacer. Recuerda, la sombra que hoy descubres es solo la primera capa de lo que tu mente oculta. Cada vez que cuestionas esa ilusión, deshaces un ladrillo del muro que te separa de tu propio potencial. Así que, si este mensaje ha resonado en lo profundo de tu ser, déjame un comentario con la palabra cambio. Comparte este vídeo con quien sientas que necesita despertar. Y, como siempre, si te ha gustado, regálame un like y suscríbete para seguir navegando juntos en este viaje sin fin. Gracias por acompañarme.